Impactante, el antes y el después. Bueno, Duque le agradecía el trabajo de las fuerzas militares, a las fuerzas policiales y mencionaba, por supuesto, a su ministro de Defensa, Diego Molano, que tiene la gentileza en este momento de atendernos y estar en comunicación con nosotros. Diego, ¿cómo le va? Los saluda acá Darío Misraji. Darío, un saludo muy especial a todos ustedes y a quienes nos ven hoy en DNews. Diego, bueno, obviamente la pregunta se impone. ¿Qué pasó? ¿Por qué el entonces presidente Duque informaba que se había dado de baja a Iván Mordisco y por qué en ese contexto reapareció y obviamente asumiendo las funciones que está asumiendo hoy? Es importante para el contexto entender que en Colombia, después del acuerdo de La Habana con las FARC, quedaron las disidencias de las FARC comandadas por este terrorista alias Iván Mordisco, quienes en el sur del país, en el borde de la frontera con Ecuador, en Putumayo, en Caquetá, en Guaviare, son los principales narcotraficantes, terroristas y violadores de derechos humanos. Este grupo desde el 2016 viene azotando esa región y tenían un plan posterior para tomarse estas cabeceras municipales, son los que asesinan a líderes sociales. El gobierno del presidente Duque y las fuerzas militares los combatieron con decisión permanentemente. De hecho, las operaciones de la fuerza pública los tenían escondidos en la mitad de la selva. Muchos huyeron a Venezuela, otros a Ecuador, y particularmente este cabecilla, Iván Mordisco, se refugiaba en una zona del sur del país totalmente escondido frente a las operaciones de la fuerza pública. A finales del gobierno pasado se realizó una operación militar con el fin de desmantelar su estructura. 10 hombres cayeron, 9, perdón, y allí estaba él. Infortunadamente la inteligencia señaló que él había caído en ese proceso y así lo indican todos los pruebas que se encontraron allí. Estaba su celular, estaba su teléfono satelital, cayó su compañera sentimental y su anillo de seguridad, y toda la información señalaba que en la operación, además de los 9, estaba él. Posteriormente, al salir del gobierno, se conoció que su cuerpo se había movido y que él finalmente no había caído. Por eso esa operación se realizó y los combatimos con decisión. Y la recompensa nunca se pagó, que es uno de los temas que yo señalaba este fin de semana al no aparecer su cuerpo. Pero lo que está claro en este proceso es que el gobierno del presidente Duque los combatió, porque son los responsables del narcotráfico. De hecho, sacan por el Putumayo hacia abajo, hacia Brasil, hacia Argentina, hacia el sur del país, todo el narcotráfico que ellos quieren canalizar. Y hoy este gobierno Petro los permite pavonearse con armas, con camionetas. Ya no están arrinconados, sino por el contrario, les rinden como si fueran reyes. Lo que es claro es que en Colombia se les combatió con decisión, se les buscó llevar a la justicia y eso es lo que debería suceder. Ahora, Diego, usted hablaba de un problema con la inteligencia, entonces ¿cree que fue un error lo que hizo el presidente Duque de, sin tener una ratificación absoluta, en este caso, por ejemplo, sin haber tenido una ratificación del cuerpo, haber informado que había sido abatido? La información se señalaba que estaban todos los indicios, inclusive comunicaciones entre ellos mismos por inteligencia señalaba que eso sucedió. Pero la discusión es si había voluntad de combatirlos, claro. Si la operación se hizo, claro. Si allí cayeron una estructura que estaba azotando y violando derechos humanos en Colombia, claro. Esa operación se hizo y ese era el talante y lo que se buscaba, desmantelar una organización que lo que hace es reclutar menores de edad y lo siguen haciendo. Hoy el problema es que les dan un aire nuevo, los tratan como reyes en el gobierno del presidente Petro en este nuevo proceso de paz total, que al final lo que está haciendo es reviviendo y dándoles aire a un grupo que estaba llevado por las operaciones de la fuerza pública a estar en la selva. Hoy les dan toda la amplitud para comportarse de esa manera como si fueran reyes. Nosotros sí los combatimos. Diego, ya mismo quiero meterme en su visión de lo que está pasando ahora, de esta reaparición, de cómo ve el gobierno de Petro, pero para cerrar este capítulo me parece importante que esté clara cómo está viendo o qué es lo que ve usted para la opinión pública colombiana y de América Latina. ¿Fue un error o no? Porque en definitiva se informó algo que no ocurrió. Digo, ¿no considera que eso amerita cierta autocrítica por parte del entonces gobierno de Duque? Por eso dije que una infortunada información de inteligencia. Y por eso señalé que a partir de esa información de inteligencia, pues se hizo ese pronunciamiento. Sin embargo, inclusive se tomaron medidas al no aparecer el cuerpo para no pagar la recompensa. Entiendo. Bien.
Reaparece Iván Mordisco, dice quiero sentarme a negociar con el gobierno, con el Estado colombiano desde el 16 de mayo, habla de la presencia de Noruega como mediador. ¿Qué está buscando desde su punto de vista Mordisco y el frente que él lidera? Es muy desafortunado y da coraje como colombiano que hoy, alias Iván Mordisco, el peor terrorista, hoy funja como gran vocero de las disidencias de la FARC, cuando estas FARC, después del Acuerdo de La Habana, quedaron divididas en tres, unas que se convirtieron en partido político y luego se cambiaron el nombre y hoy están en el Congreso, otras que entraron al Acuerdo de La Habana y luego siguieron el narcotráfico, defraudaron al país y se fueron a Venezuela a refundar unas disidencias denominadas Segunda Marquetalia, y estas de Iván Mordisco. Desafortunadamente el proceso de paz total del presidente Petro lo que está es negociar con narcotraficantes sin imponerle ninguna condiciones. Ayer vimos cómo se señalaban los retos que ellos querían desarrollar, pero ahí no se está discutiendo una agenda concreta. ¿Qué van a hacer para no seguir con el narcotráfico? ¿Cuáles son las condiciones previas para que liberen a todos los menores de edad reclutados de forma ilegal, violando todos los derechos humanos? ¿Cómo van a garantizar que no sigan extorsionando a los campesinos, a los ganaderos, a los agricultores de las zonas donde ellos operan? De eso no se ha mencionado nada, y mucho más cuando uno ve por el contrario que llegan fortalecidos, pavoneándose con armas de largo alcance, con camionetas último modelo, cuando la fuerza pública ya los tenía, arrinconados. Muchos de ellos huyen. Solo un tema, señalan que el nuevo vocero se llama alias John Mechas, que llevaba más de 5 años por fuera del país en Venezuela con la protección del régimen de Maduro, y ahora va a ser el vocero, quien fue el responsable de un atentado al presidente y que en Bogotá el año pasado colocó un artefacto explosivo en una estación de policía donde fueron asesinados 2 menores de edad. Esas son las cosas que uno no entiende de esta paz total que busca el gobierno del presidente Petro. Diego, ahora, ¿usted cree que bajo ningún concepto tiene sentido negociar con un grupo como este de las disidencias de la FARC? ¿O cree que no es la manera esta de negociar, pero que eventualmente habría que hacerlo como se hizo con la FARC? Yo creo que hay que tener una apuesta de paz en un país, pero no una paz irresponsable, tiene que ser una paz responsable. Inclusive aprender algunos de los procesos anteriores. Una paz responsable y una negociación, primero, tiene que fortalecer a la fuerza pública y no debilitarla, como viene sucediendo en Colombia, para que haya contrapeso con reglas claras. Segundo, tiene que exigir condiciones previas, liberar a todos los menores de edad de forma ilegal, exigir condiciones de verificación, que desmantelen, por supuesto, sus organizaciones de extorsión, secuestro a campesinos, a agricultores, a ganaderos en esas regiones del país, y por supuesto un compromiso de no seguir atacando a la fuerza pública y mucho más cuando recientemente vimos que ellos, estas mismas disidencias de la FARC y al Mordisco, secuestraron a un grupo de 79 policías en un sitio cerca a Caquetá, a donde estuvieron ayer. En este contexto, el presidente Petro está ahora en Estados Unidos, se espera que el jueves se reúna con el presidente Joe Biden. ¿Qué está viendo de la relación que está teniendo este gobierno con el gobierno estadounidense, de lo que puede dar esta gira? Es claro que Estados Unidos tiene con Colombia una relación bicameral, tanto Senado como Cámara, y bipartidista. Y en esa medida ha sido un aliado estratégico para Colombia y fue fundamental el Plan Colombia para restablecer la capacidad de las fuerzas militares, los programas sociales desde más o menos mediados de la década de los 90, cuando Colombia enfrentaba una amenaza terrorista inmensa por parte de las FARC y donde finalmente se logró establecer, reducir niveles de violencia, fortalecer la fuerza pública. Por supuesto, hoy hay preocupaciones en Estados Unidos por las políticas que está implementando el presidente Petro, especialmente unas nuevas aproximaciones al negocio de las drogas buscando legalizar y unas nuevas aproximaciones en donde no hay que hacer erradicación suficientemente, y eso tiene preocupaciones en Estados Unidos. Seguramente será uno de los temas de discusión especialmente. Y en segundo término, pues también me parece que la discusión de Venezuela surte un debate importante con este gobierno de Estados Unidos que está impulsando las negociaciones con la oposición en México, y seguramente será un tema a tratar en donde habrá posiciones al interior del Congreso de Estados Unidos totalmente diferentes a las que tiene el gobierno del presidente
Biden. Diego Molano, ex ministro de Defensa de Colombia. Muchas gracias por este tiempo con DNews. Muchas gracias, un saludo especial.